Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Voto Responsable. Y lo hemos hecho dado que hemos recibido diferentes llamadas y muchas preguntas en las redes sociales con respecto a cómo orientar nuestro voto, ¿no? Entonces, creo que nosotros como Provida, Profamilia, Pro Libertad Religiosa, como cristianos, tenemos una obligación muy grande frente a Dios y frente a nuestros hijos y frente a nuestras familias con relación al voto que vamos a dar. No es que si yo voto no pasa nada y si es que yo voto por un candidato pro aborto no pasa nada. Así que vamos a hacer un análisis y quiero decirles que hay muchas personas que han trabajado en este tema. Especialmente yo me voy a pegar y leer con la orientación del Consejo Nacional de Laicos del Ecuador, de la Iglesia Católica, que creo que es un análisis muy, muy bueno y que pone énfasis sobre todo en lo que nosotros como cristianos, como católicos deberíamos creer. Y por el otro lado, hemos revisado varias encuestas que se han venido circulando a nivel de muchas redes sociales, en donde prácticamente se ponen tres candidatos que van en este momento al frente de las encuestas: el señor Guillermo Lasso, el señor Yacu Pérez y el señor Arauz. Son los tres candidatos que nosotros vamos a analizar. Hay 16 candidatos, de los cuales solamente 4 han dicho que son pro vida. Hay un candidato, el señor Andrade, cuya candidata a la vicepresidencia ha dicho que ya no va a participar, que no quiere participar. Es un tema ilegal, no está contemplado en la ley, pero digamos que prácticamente ha quedado fuera de la contienda. Entonces estaríamos hablando de 3 candidatos pro vida. Hablamos del señor Guillermo Lasso, el señor Guillermo Celi y el señor Gerson Almeida. Los 3 son candidatos pro vida. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que en un Ecuador que el 89% de ecuatorianos cree que la vida es lo principal, la familia natural es algo que hay que defender? Recuerden la caminata gigantesca de más de 2 millones de personas que hubo a nivel nacional de Con mis hijos no te metas, el tema de la libertad religiosa. ¿Por qué hay solamente 3 candidatos que defienden la familia y la vida? Pues hemos hecho también varios estudios y preguntado, es porque a lo largo de los años la progresía de ultraizquierda nos ha ido diciendo permanentemente que la gente decente, la gente buena, los cristianos no debemos estar en política porque la política es sucia, la política es corrupta. Y claro, les hemos dejado el paso a los corruptos, les hemos dejado el paso a la gente que va en contra de nuestros principios y valores, a esta gente indecente que lo único que va es a enriquecerse y a robar y a imponer dictaduras. Entonces, claro, esa es la lógica. Nosotros hemos hecho un paso a un lado para que los indecentes, para que los corruptos, para que los sucios se metan en la política y el resultado es ese. Tenemos apenas 3 candidatos que defienden la vida, la familia, la libertad religiosa, el bien común, y el resto de candidatos que está prácticamente comprado, porque no hay otra palabra, comprado, está totalmente vinculado, está totalmente integrado a estos grupos de extrema izquierda, a estos grupos de extremo feminista, a estos grupos ideologizados con la ideología de género, a este colectivo a nivel internacional que busca la pedofilia, que busca legalizar la pedofilia. Entonces, claro, son grupos que ya están inclusive, y lo vamos a demostrar con datos, lo vamos a demostrar con entrevistas para que ustedes vean que no vamos a atacar absolutamente a nadie. Aquí el objetivo fundamental de este programa es que ejerzamos un voto responsable cara a Dios, porque nosotros somos ciudadanos del cielo, no somos ciudadanos del mundo, y hacia allá tenemos que apuntar. Y por el otro lado está cara a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestra comunidad. Entonces, ese es el objetivo, el que podamos hacer de nuestro voto una causa por el bien común. Por eso les digo que es importante que leamos el análisis del Consejo Nacional de Laicos. Está circulando en varias redes sociales. Pueden entrar a la página de Facebook del Consejo Nacional de Laicos y ahí está el documento del cual yo me voy a hacer base para este análisis. El primer punto que vamos a topar y que a nosotros como católicos nos compromete y nos levanta la voz es el tema de la dignidad humana. Y quiero leer textualmente un documento que sacó Benedicto XVI. Voy a leer una frase de este documento en donde dice claramente en relación a la dignidad humana, que además son principios no renunciables. No es que yo tengo un Dios a mi medida y que entonces yo sí soy una católica pro derecho a decidir. Eso no existe. Son principios no negociables. Hay un mandamiento que dice no matar.
hay un salmo en donde nos recuerda que Dios antes de nacer ya nos conocía, ya nos amaba. Entonces estamos hablando de la dignidad del ser humano en todo su ser, en todo su sentido. No es que a los 9 años ya no quiere ser niño y ahora quiere ser niña, entonces le voy a amputar, le voy a operar, le voy a transformar. Estás destruyendo un hijo de Dios, estás destruyendo la naturaleza de tu hijo. Hoy que está tan de moda defender la naturaleza y que es importante porque estamos matando el planeta que Dios nos dio, hoy que la naturaleza está como en auge de la defensa, la naturaleza que tienes que empezar defendiendo es la de tu hijo, la de tu hija, ¿no? No es que tiene deseos de ser hoy perrito y la ideología de género lo permite, pues déjame decirte que estás destruyendo un hijo de Dios. Es que fue violada y entonces yo necesito que este bebé no nazca. Perdóname, todos los seres humanos. Y por cierto, quiero aclarar acá algo. Vi una entrevista que le hacían a Guillermo Celi, que es otro candidato pro vida, en donde el entrevistador de La Posta, si no me equivoco, le decía, ¿pero cómo? ¿Pero cómo tú vas a obligar a una adolescente que ha sido violada a parir el hijo del violador? Me parece una severenda cobardía, cobarde. Es un pobre cobarde, porque es fácil, después de yo haber nacido, después de haber tenido un papito y una mamita preciosos que me amaron y que me quisieron, yo despreciar a alguien que viene fruto de una violación. O sea, ¿cómo es posible que ellos que hablan de la no discriminación, ellos que hablan de la diversidad, ellos que hablan de la tolerancia, hoy se llenan la boca diciendo, yo no puedo permitir que un hijo fruto de un criminal nazca? Como es hijo de un criminal, hay que matarlo. ¡Qué asco!, ¿verdad? ¡Qué asco! ¡Qué barbaridad que yo tenga que convivir con un hijo de un criminal! Hay que matarlo. Pues a usted, señor periodista, le propongo, no sea tan cobarde. ¿Por qué no espera que ese niño nazca y mirándole a los ojos lo mata? ¡Claro! Si vamos a matarlos, al menos seamos valientes y miremos a los ojos de la víctima. Porque en el vientre de una madre usted no puede ver cómo se descuartiza ese bebé, cómo se le corta pedazos al bebé, cómo ese bebé inclusive trata de hacer todo lo posible para evitar ser asesinado, para evitar ser cortado en pedazos. Se mueve en el útero y huye para evitar ser absorbido por la máquina de succión. A esos que no quieren ver, le invito a ver eso, lo que sucede con ese niño abortado. Pobrecita la mujer que fue violada, pero por supuesto. Por eso nosotros tenemos proyectos de ayuda a madres embarazadas, a madres que sufren violencia, abuso, problemas de pobreza, problemas de desempleo. Aquí el problema no es deshacerse de lo que yo no quiero. A los pobres hay que matarlos, a los hijos de criminales hay que matarlos. Si una mujer se siente con dolor de cabeza estresada, hay que matarlos. Aquí no se trata de eliminar a nadie, señores. Aquí de lo que se trata es de ayudar a esa mamá, de ayudarla para que ella pueda salir adelante a pesar de todos los problemas que ella tiene, a ella y a su familia. Y no discriminemos a los varones que también son abusados, también son violados. Nosotros atendemos acá en la oficina casos de niños de 8 años, de 10 años, de 12 años que han sido violados y abusados, abuelitos y abuelitas que han sido, sobre todo abuelitas, que han sido violadas, muchas veces por su propia familia. ¿Qué hacemos con ellos? Los silenciamos, los callamos, porque como no podemos ver el fruto de esa violación, entonces no podemos discriminar. No solo las mujeres nos violan, no solo nuestras hijas las violan, también violan a nuestros hijos, también maltratan a nuestros hijos y por lo tanto el tema está en hacer una agenda transversal a favor de la familia. Y eso es supremamente que quede claro, porque aquí es muy fácil decir, es que es fruto de violación, pobrecita la niña y pobrecito el bebé. Ni usted ni yo elegimos cómo ser concebidos, queridos amigos. Nadie, yo no puedo decir es que yo elegí mi super papá y yo elegí mi super mamá. Ninguno. Aquí todos, absolutamente todos, no tuvimos elección de cómo ser concebidos. Y la forma en cómo fui concebida no puede marcar mi vida para que me digan que soy menos, que no merezco vivir o que definitivamente tienen que eliminarme porque no me gusta la forma de concepción de ese bebé. Así que cuidado con estos temas de discriminación, genocidas, lo mismo decía los nazis y lo mismo decía Hitler con respecto a los judíos.
Ellos no merecían nacer, ellos no merecían compartir nuestro aire, ellos no merecían ser parte de la sociedad y por lo tanto fueron eliminados. Igual que estos pro aborto y sobre todo a pretexto de la violación, quieren hacer con los niños por nacer. Entonces, por eso peleamos para que se defienda el derecho de todos los ecuatorianos a nacer, sin excepción, sin decir quién es más o quién es menos por el tipo de papá que tuvo o por los defectos o errores de un papá. Tratamos de ayudar a todas las víctimas y eso es fundamental el momento de que nosotros hablemos de los derechos humanos, porque eso sí se llenan la boca de los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, el principal derecho humano es a vivir, porque si no vives, no tienes absolutamente nada, no te sirve de nada el derecho a la salud, a la educación, ya estás muerto. Así que ojo con esos defensores del aborto. ¿Qué dice la doctrina de la Iglesia al respecto? Y como les digo, un párrafo de Benedicto XVI. Un católico sería culpable de cooperación formal en el mal. Repito, un católico sería culpable de cooperación formal en el mal y tan indigno para presentarse a la Sagrada Comunión si deliberadamente votara a favor de un candidato precisamente que tenga la postura permisiva al aborto o a la eutanasia. No puede acercarse a la comunión, queda excomulgado porque es parte del crimen de un inocente. Así que no es que no pasa nada si yo voto por candidatos que están defendiendo el aborto. Entonces, en ese sentido, vamos a ver qué tenemos al respecto. El candidato Guillermo Lasso, que es de la lista 621, en la página 3 específicamente dice que no habla solamente desde la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, pero habla claramente del respeto a la vida. Y hemos sacado algunas declaraciones del candidato Guillermo Lasso en algunos medios de comunicación en donde claramente este señor habla del respeto a la vida humana en base a, desde la concepción, y habla de que es importante que las políticas de Estado sean para salvar las dos vidas. El señor candidato Guillermo Lasso, en una entrevista de La Posta, habla claramente que él respeta la vida desde la concepción. Entonces, vemos que el candidato Guillermo Lasso es pro vida, vemos que el candidato Guillermo Lasso respeta la vida desde la concepción, pero no podemos dejar de decir nuestra preocupación. Sí estamos preocupados porque su vicepresidente, el señor Borrero, hizo una declaración en una entrevista de radio donde él habla de que en el caso de violación, él sí estaría de acuerdo con el aborto. Frente a esto, el señor Lasso ha dicho que quien trabajará ese tipo de política será él de manera directa. No queremos dejar de decir que no nos preocupa, nos preocupa. Valoramos, aplaudimos, defendemos y difundimos la respuesta del señor Guillermo Lasso como candidato a la presidencia en relación a la defensa de la vida desde la concepción, políticas para poder salvar las dos vidas, pero no deja de preocuparnos su vicepresidente. Eso es supremamente importante y dejarlo claro. Creo que la verdad por delante nos ayuda a tomar decisiones que son totalmente a favor de nuestra familia, de nuestros hijos y cara a Dios, ¿no? Entonces, como les digo, esa ha sido la postura del señor Guillermo Lasso, pro vida, pro familia. En este momento estamos analizando el tema de la vida. El señor Arauz, dentro de toda su campaña, se le han hecho muchas entrevistas y él no ha tenido la valentía o ha sido muy cobarde de decir cuál es su postura. Pero sí es importante que recordemos que fue gracias al Correato que se permitió la venta del aborto químico, ¿no? El famoso Citotec, misoprostol, se difunde gracias al apoyo del Correato a las organizaciones de feminismo extremo, en donde se permite que se venda pastillas con aborto químico en las redes sociales y, por el otro lado, permitió el aborto químico a través de la pastilla del día después, que es abortiva. Tiene tres efectos: un efecto anovulatorio, un efecto espermicida y hay un tercer efecto que es antiimplantatorio, es decir,
el aborto químico. Por lo tanto, que quede claro que esto se lo difundió en escuelas, se lo difundió en colegios, se pusieron denuncias en contra del aborto químico o del número de teléfonos que difunden hasta el día de hoy. Porque Moreno tampoco ha hecho nada, a pesar de las denuncias que se ha hecho, Moreno tampoco ha hecho nada con relación a la venta de aborto químico libre. A pesar de que aquí en el país es penado, se han matado miles de niños. Se han destrozado la vida de mujeres. Nosotros hemos tenido mujeres con síndrome posaborto que han recogido el bebé enterito por el aborto químico y no han sabido qué hacer. Mujeres que han estado a punto del suicidio. Eso hace el aborto químico, porque el aborto tiene consecuencias en todas las mujeres y en los varones también, aunque no lo crean. Entonces, en el tema de la vida, el señor Arauz viene de una trayectoria de aborto químico difundido durante muchísimos años, y por el otro lado, tenemos al señor Yacu Pérez, que sí, ha sido sincero y hay que reconocerlo, ha sido muy sincero y en todas las declaraciones él ha dicho claramente que defiende el aborto, que está de acuerdo el aborto hasta las 14 semanas, es decir, los niños totalmente formados, niños que están ya con brazos, con piernas, con el sistema nervioso, se le escucha el latido del corazón, más o menos el tamaño del bebé de 14 semanas es de este tamaño del bebé que el señor Arauz quiere realizar el aborto. Entonces es importante que ustedes conozcan de quién estamos hablando en el momento de asesinar. Es triste, pero estos dos candidatos, tanto su vicepresidente, la vicepresidenta tuvo una entrevista hace poco donde decía que el derecho de las mujeres a decidir en su cuerpo era parte de las políticas que ellos tenían. Pues les recuerdo que el cuerpo de las mujeres que están por nacer también debería ser respetado. Entonces yo no entiendo cómo es que yo respeto el derecho de las mujeres, pero solo si han nacido. Si no han nacido, pues pueden ser asesinadas. Eso es infanticidio, ¿no? Son leyes totalmente eugenésicas. Entonces aquí está el tamaño. Miren, esta es la víctima de estas leyes abortistas. Vamos ahora a otro tema que es importante analizar dentro de de todo lo que nosotros hemos ido viendo, ¿no? Además, es importante que nosotros veamos el tema del matrimonio, el tema de la familia. ¿Qué dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia al respecto? Dice claramente en el numeral 214, ha de afirmarse la prioridad de la familia respecto a la sociedad y el Estado. Es decir, para las leyes, para el Estado, lo primordial es la familia. La familia no puede estar después del Estado, está antes del Estado. Entonces, eso es importante asumirlo y trabajarlo. Yo no puedo hacer de la familia cualquier cosa. La familia conformada por papá, mamá e hijos tiene que ser defendida y apoyada. Ahí me saltarán algunos que dicen, ay, pero entonces las madres solteras o los padres solteros no son familia. No, siempre somos familia, porque ese niño nació de una mamá y nació de un papá. Si el papá se fue o si la mamá falleció o si pasó alguna circunstancia por la cual ese niño no tiene a uno de sus progenitores, ese niño no puede crecer en la ausencia de ellos, es decir, tiene que saber de su existencia. Es como si Amparo Medina en un accidente perdiera el brazo, Dios no quiera, perdiera el brazo. Sin un brazo no es que dejo de ser Amparo Medina, sigo siendo Amparo Medina, pero tengo una herida, tengo algo que se fue de mi cuerpo, tengo un brazo que se fue, fui amputada de mi cuerpo, pero sigo siendo Amparo Medina con una herida que tiene que ser atendida, que eso me da a mí la posibilidad de recibir más ayuda, es decir, hay familias que están heridas, hay familias que han sido heridas por la ausencia, hay familias que han sido heridas por la muerte de alguien, pero no dejan de ser familias. Entonces, esas familias que viven circunstancias difíciles, circunstancias críticas, circunstancias dolorosas, no dejan de ser familias. Son familias que tienen que tener una prioridad en la asistencia del Estado. Por lo tanto, siempre hablamos de familia natural a pesar de que haya la ausencia de alguno de ellos, pero no dejan de ser familia y el papá, si no está, puede quedarse el hermano de la mamá o el abuelito del bebé que haga de la figura de ese papá y su mamá tiene que procurar esa imagen positiva del padre en la vida del bebé. Y eso es algo que hay que irlo trabajando porque los grupos feministas nos han puesto en enemistad con el hombre. El hombre es malo,
pegador, mujeriego, infiel. Entonces, más o menos es el hombre a ser eliminado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es prácticamente empezar a trabajar porque la sociedad se construye con papá, con mamá, con hombre, con mujer y no podemos estar viendo enemigos donde no hay. Tu mujer tienes un padre, tienes un hermano, tienes un hijo, tienes un nieto. Es un varón al que amamos, al que cuidamos, al que queremos y al que no podemos permitir que vengan políticos o políticas a decirnos que solamente las mujeres tenemos desgracias y que lo que le pase al varón no importa. Perdónenme. Aquí hay que trabajar por hombre y por mujer, por una sociedad más justa, más igualitaria, pero no discriminatoria, así sea en contra de la mujer o en contra del varón. Y trabajar por la familia, por la unidad de la familia. Entonces vemos que el binomio Guillermo Lazo, en general, en todos sus postulados que él propone dentro de las diferentes análisis que hemos hecho de toda la propuesta que él tiene como gobierno, vemos que en el numeral 19, en la página 19, página 21, página 28, de la 5 a la 13, en la página 15, toca específicamente la importancia de la familia ecuatoriana, del trabajo con visión de familia, del trabajo como bienestar para la familia, de fortalecer los ingresos familiares y hace importancia, sobre todo da importancia a las empresas familiares como sustento de la economía del país. Y en relación a la defensa del matrimonio hombre-mujer, lo dice claramente en algunas de sus encuestas en donde él habla de que no podemos confundir las familias homoparentales con las familias que están en este momento sin un papá o sin una mamá. Entonces, no es lo mismo hablar de una familia monoparental, es decir, yo mamá sola con mis hijos o yo papá solo con mis hijos, a la familia homoparental, que es la familia conformada por dos personas del mismo sexo. Entonces, él dice que es importante trabajar para fortalecer las familias y en especial las familias que han sido heridas, él habla de las familias monoparentales. ¿Qué pasa con el señor Yacu Pérez y la ideología de género? Entonces, él habla claramente que va a trabajar para prohibir que las personas puedan elegir regresar a su heterosexualidad. Cuando nosotros hablamos de personas con atracción al mismo sexo, que se habla de personas homosexuales, se aplaude muchísimo cuando una persona da un paso adelante y dice, tengo o soy homosexual, que no existe el soy homosexual. Tiene atracción al mismo sexo, ¿no? O sea, siente atracción por el mismo sexo, se siente una persona homosexual, pero nacemos hombre y mujer. ¿Es hombre o es mujer? Y por lo tanto, hay personas que han vivido atracción al mismo sexo, que han tenido heridas en su heterosexualidad, que desean sanar y que desean recuperar su identidad biológica. Y por lo tanto merecen la atención, merecen el acompañamiento. Las personas adultas, como siempre lo he dicho, pueden vivir y decidir lo que quiera de su vida, pero no a los niños. Y un adulto que quiera dar un paso diciendo que tiene atracción al mismo sexo y que luego se da cuenta que no, que tenía una herida en su heterosexualidad y que desea recuperar su identidad biológica, es justo que también reciba esa ayuda. No estoy de acuerdo con eso de que les ponen electricidad, les bañan en agua fría, son cárceles que les levantan a la madrugada, no les dejan dormir. Ese tipo de torturas, no estamos de acuerdo con eso. Esos centros de tortura deberían desaparecer, deberían ser castigados, deberían ir a la cárcel. Pero sí existen acompañamientos de tipo emocional, de tipo psicológico, de tipo espiritual, que les pueden ayudar. Cada ser humano es un ser humano totalmente libre de escoger, ¿no es cierto? Y dentro de esa libertad de escoger la sanación de alguna herida heterosexual también debe ser parte de esa propuesta, ¿no? Pues el señor Yacu Pérez piensa que no, que deberían ir a la cárcel aquellos que hablamos de las heridas heterosexuales, que deberíamos ir a la cárcel aquellos que hablamos de que nacemos hombre y mujer. Entonces, este señor no solamente está a favor del aborto, ¿no? Porque lo ha dicho claramente, sino también a favor de la ideología de género. Y no solo eso, sino que también está de acuerdo en que las personas que pensamos que esas heridas heterosexuales se tienen que sanar, deberíamos ir a la cárcel. Así que, ojo, porque también ahí el tema de la libertad religiosa cruza como eje transversal, señor Yacu Pérez. Sería bueno que usted lea y se informe al respecto.
existen estudios clínicos a nivel internacional sobre las heridas heterosexuales y sobre los tratamientos que no pasan por clínicas de tortura, pero también es importante que usted sepa que biológicamente, científicamente, hay estudios durante siglos que hablan de que solo nacemos hombre y mujer. No existe otra manera de ser que más de ser hombre o mujer. Hay personas que sienten, que perciben, ¿no? Que quieren, que es totalmente diferente de decir que son, ¿no? Yo siento, yo percibo, yo quiero, ha sido la moda de la educación este tiempo en donde los chicos dicen que sienta, que perciba. Entonces yo me siento, yo me percibo, yo quiero y ya creen que automáticamente porque se perciben perros ya pueden ser perros. Porque sienten que son un cuerpo de mujer atrapado en un cuerpo de un hombre y ya automáticamente su biología desaparece. Algunos se llegan a castrar, algunos toman hormonas toda su vida, ¿no? No es que me tomo una pastillita y mágicamente ya, o me pongo una inyección mágicamente ya, dejé de ser mujer y ahora soy hombre. No, son tratamientos para toda la vida y nos ha sorprendido las políticas del presidente de Estados Unidos, ¿no? El señor Biden, que en donde dice claramente que se podría hacer. Yo quisiera que ustedes vean y pueden googlear cómo son las operaciones de castración, ¿no? O sea, se castra al varón su pene y se construyen vaginas totalmente artificiales. ¿Qué pasa con ese adolescente o niño que ha sido castrado en la niñez y cuando tiene 22, 25 años dice, ¿sabes qué? Quiero volver a ser varón, ya no se puede. O las mujeres que se amputan los senos porque quieren y toman hormonas para tener apariencia de varón. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que si hablamos de respetar la naturaleza, la Pachamama y esas cosas, tenemos que ser claros, La naturaleza empieza respetando la naturaleza del ser humano. Un niño que aprende a respetar su cuerpo, a amar su naturaleza, es un niño que va a amar los animales, que va a respetar la naturaleza, es obvio. Y entonces vamos con el señor Arauz. Aquí sí tenemos tela que cortar, ¿eh? Miren, el señor Arauz es una persona que no solamente que está a favor de todo el tema de la ideología de género, sino que también ya tienen convenios firmados con los grupos trans. Ustedes se acuerdan una entrevista hace algún tiempo a una líder de estos movimientos que decía, ahora vamos por sus niños, ahora vamos por los niños, ¿no? Ojo, aquí está. Este es un convenio directamente con la Asociación Trans del Ecuador, es decir, vienen por nuestros hijos. Ya existe en la Corte Constitucional una demanda en donde un niño de 9 años quieren que se cambie de nombre y sea amputado y sea tratado hormonalmente para que se vea una niña, porque él se siente una niña por la educación que ha recibido. Entonces, sí es importante que veamos, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si estos señores llegan al poder? Van a empezar a haber leyes en donde el Estado les tenga que pagar las operaciones que son totalmente operaciones de tipo estético, porque por más que se crean hombres y se vistan como hombres y se amputen los senos, la mujer va a seguir siendo mujer, igual pasa en esto. Entonces, sí es importante que recapacitemos, queridos hermanos, con respecto al voto, a quién vamos a dar. Este es el voto con el señor Arauz. Este es el voto de los niños trans. Este es el voto para poder empezar a ejercer políticas en la educación, en la salud, que vayan por nuestros niños. Y déjenme decirles, no tengo ningún problema de decirlo, el tema de las leyes que son homosexuales, el tema de las leyes del colectivo LGBTI, el tema de las leyes de transexualidad, son escondidas leyes de la pedofilia. ¿Por qué les interesa tanto que un niño de 9 años busque su identidad sexual? ¿Por qué les interesa tanto que los niños a los 8 o 5 años vean por dónde les da más placer sexual, si por el aparato digestivo o por el aparato reproductivo? ¿Por qué les interesa tanto esta educación en donde los niños desde los 12, 13, 14 años aprendan a usar preservativos y les digan que no importa que lo que opinen los papás, que deben olvidarse de lo que los papás opinan porque son cosas que son totalmente ya caducas? ¿Por qué? Porque les interesan nuestros hijos. Les interesa que nuestros hijos a los 10, 12, 14 años inicien su vida sexual. De hecho, aquí atendemos niñas de 13, 14 años que han sido abusados por tipos, primos, tíos, amigos, familiares de 20, 25 años. ¿Por qué? Porque les han dicho que no importa, que con el preservativo no pasa nada. Ojo a quién vamos a dar nuestro voto. Ojo a las políticas que van a implementar. Porque luego no podemos decir, es que no sabía, es que yo creía, es que me parecía, es que no me imaginaba. No,
Este voto está siendo muy claro y por eso hemos querido transparentar las políticas que hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese plus de estos candidatos Arauz y de este candidato Pérez y del candidato Guillermo Lasso, que es importante conocerlos. Ahora, con respecto ya al bien común, nos llama muchísimo la atención de los postulados en relación al bien común, que en el numeral número 61 de la doctrina de la Iglesia dice claramente: el bien común que los hombres buscan y consiguen formando la comunidad social es garantía del bien personal y asociativo. El señor Guillermo Lasso habla claramente de la búsqueda del bien común acorde a la doctrina social de la Iglesia, no lo dice, lo dice en la página 5 directamente, busca el bien común, ¿no es cierto?, como bienestar de la familia. El candidato Yacu Pérez habla claramente de el bien común como la Pachamama, como algo comunitario, lo pueden encontrar en la página 25-26, es decir, una visión totalmente indigenista de la familia. No porque esté de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero creo que es importante que sepamos que el tema indigenista de la Pachamama y de la comunidad para ellos está por sobre la familia, por sobre el ser humano. Y de hecho nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, de papás que, lo digo recientemente, del caso de una muy conocida amiga nuestra que ella es de una comunidad indígena, no voy a decir el nombre porque inmediatamente la van a identificar, y ella se enamoró de una persona mestiza y claro, hubo un gran problema en la comunidad, la sacaron de la comunidad, ella vive ahora aquí en Quito y ahora ella está embarazada y está luchando porque su hijo sea reconocido como parte de la comunidad y bueno, prácticamente le han dicho que no. Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones son complicadas y respetables siempre y cuando no atenten la dignidad y los derechos de los seres humanos. Y en cambio, el señor Andrés Arauz y Carlos Abascal, el binomio 1 y 5, ¿no es cierto?, sí hablan de la responsabilidad del Estado por sobre la familia. En la página 12 y 13 hablan claramente, inclusive que el Estado debería preocuparse de la comida, de la salud, de la educación, y que para eso si hay que expropiar, hay que expropiar. O sea, ya no somos dueños de nuestras cosas. ¡Wow! Creo que Venezuela nos va a quedar corto con este señor Arauz, ¿eh? O sea, ya el Estado educa a los hijos, las mujeres vamos a ser reproductoras de obreros, porque el Estado se va a encargar de la educación de nuestros hijos, que ya lo han puesto, ¿eh? O sea, que lo hemos ido viviendo de a poquito. Si ustedes revisan los textos educativos de nuestros hijos en los últimos años, habla claramente de la revolución, del Che Guevara, de la importancia de robarle al rico para darle al pobre, de la importancia de que, que el pueblo se organice para eliminar al enemigo, que es aquel que puede tener un poquito más, etcétera, etcétera. Yo creo sinceramente que el trabajo dignifica a la persona, el trabajo nos da todo lo que necesitamos y por lo tanto es importante que se den leyes para que podamos tener un trabajo digno que nos permita vivir sin que tengamos que esperar que el Estado nos regale absolutamente nada. Yo creo que como seres humanos, y lo hemos hablado en grupos de mujeres, justamente hace 15 días en un grupo de mujeres de madres embarazadas, hablábamos con ellas y les decíamos, aquel candidato, aquel tipo, aquel hombre que te diga yo te voy a dar miles de dólares para que tú salgas adelante, es mentira, porque si no es de su bolsillo, le va a tener que robar a alguien, le va a tener que quitar a alguien, o sea, menos que te diga, mira, yo de mi dinero te voy a dar, no. En el caso le van a tener que quitar a alguien, le van a tener que robar a alguien para dar a miles, a millones, un millón de personas, si no me equivoco, ¿verdad? Para que puedan con esos $1,000 supuestamente salir adelante. ¿Y después qué? ¿Y después de esos $1,000 qué? Ah, es que se activa la economía. ¿Se activa la economía en qué? Para poder vivir y salir adelante y mantener un nivel estable económico. No. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es trabajar. Necesitamos libertad de educación. Yo como madre de familia tengo que elegir y quiero elegir la educación de mis hijos. Quiero elegir el sistema de salud en donde mis hijos van a ir. No como una caridad, no como algo que yo tengo que esperar que el Estado me dé, no como algo que tengo que esperar que el mandatario de turno me regale, me dé.
Basta, basta de mantenernos como mendigos, basta de mantenernos pobres, basta de mantenernos ignorantes. ¿Cuántos estudiantes no han ingresado a la universidad, por favor? ¿Cuántos chicos, cuántos niños, cuántos adolescentes con la famosa tabla de deportación de drogas hoy están metidos desde los 8 o 10 años en la droga? Por favor, ya basta. Querido Ecuador, reaccionemos. Yo no soy nadie para decirles por quién votar. Lo que les puedo decir es que 3 candidatos provienen. El señor Guillermo Lasso, el señor Guillermo Celi y el señor Gerson Almeida. Son 3 candidatos que han dado un paso adelante para defender la familia y defender la vida. Ustedes elijan quién les parece mejor. Hay de todos esos 13 candidatos, ¿no es cierto?, que son totalmente pro aborto, antifamilia, totalmente pro todo, incluido dictaduras que le tienen a Venezuela y a Cuba como son, ¿no es cierto?, con todo el respeto de nuestros hermanos venezolanos. Aquí atendemos mujeres migrantes embarazadas en nuestros proyectos y nos damos cuenta de la pobreza. Mujeres que son ingenieras petroleras, que hablan 4 o 5 idiomas, que tienen posgrados y que aquí están vendiendo arepas, limpiando vidrios, vendiendo caramelos en las esquinas o pidiendo caridad. Entonces, si yo no despierto y no me doy cuenta de qué es lo que está pasando, no me doy cuenta que el momento que le doy mi voto a un abortista, también estoy poniendo en juego mi alma. Entonces, ¿de qué hablamos? Yo creo que es importante que reaccionemos. Y este programa ha sido justamente hecho para que pensemos, para que demos un paso adelante de manera responsable y pensando en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra patria, en nuestra comunidad. El resto depende de ustedes. Lo hemos hecho, lo hemos comprobado con documentos, lo hemos comprobado con entrevistas. Es importante que sigamos las entrevistas, que leamos, que preguntemos y que también nos demos cuenta que ¿por qué nos pueden discriminar a los católicos, a los cristianos? Es que usted no puede meter su pensamiento cristiano, su pensamiento católico, su pensamiento religioso en la política. ¿Perdón? En un país con 89 o 90% de cristianos, los cristianos no podemos opinar. Los cristianos tenemos que pagar impuestos, los cristianos tenemos que cumplir leyes, tenemos que cumplir obligaciones, pero no podemos opinar. Perdón. Aquí pongamos las cosas en orden. Todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos derecho a mirar el canal de televisión. A mí me admira mucho programas de televisión muy famosos en donde se habla en contra de la fe, en contra de la religión, en contra de los cristianos, y nosotros los cristianos seguimos viendo esos programas. Deberíamos cambiar de canal, deberíamos dejar de seguirles para que con poca audiencia, con poquísima audiencia, porque me imagino que si nosotros decidimos dejar de escucharles, dejar de comprarles, dejar de oírles, ellos se van a dar cuenta que el dinerito de los cristianos vale, el voto de los cristianos vale. O sea, candidatos que salen a hablar en contra de la fe, en contra de la religión, y nosotros votando por ellos. O sea, el señor Yacu Pérez se llena la boca en contra de la fe católica, el señor Arauz se llena la boca en contra de los cristianos, nosotros votando por ellos, por favor. O sea, no podemos dejarnos faltar el respeto, ¿no? Periodistas que todos estos días se han dado el lujo de decir, pero no su fe, pero tiene que eliminar su fe, pero tiene que dejar, el Estado es laico. Sí, es laico, pero ni es ateo, ni cristianofóbico. Entonces yo tengo que empezar a trabajar en función de esos principios y de esos valores y hacer sentir el peso del voto católico, del voto cristiano. No nos discriminen, que no nos insulten y que tampoco nos digan que nosotros no valemos nada. Querido hermano, querida hermana que has visto este programa, te llamo, te invito a pensar tu voto pensando en tu familia, pensando en tu país y pensando cara a Dios, que a Él es el que le daremos cuenta. Y dejemos que nos digan que los católicos, que los cristianos no valemos nada cuando vienen a rogarnos su voto, cuando vienen a pedirnos que compremos, cuando nos vienen a pedir que les sigamos o que nosotros seamos teleaudiencia o seamos también fieles a sus programas. No, no podemos seguir permitiendo que nos falten el respeto porque aquí somos mayoría y tenemos todo el derecho a opinar y en un país democrático nosotros tenemos derecho a decir lo que pensamos y exigir que se respeten nuestros principios y nuestros valores. Por un voto responsable, queridos amigos. Muchas gracias.